Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Esta es la videoconferencia número 2 de la semana pasada, en la cual vamos a tratar el tema de las relaciones públicas. ¿Por qué tocamos las relaciones públicas? Bueno, lo que sucede es que en marketing es importante saber cómo tratar al cliente, cómo tratar a nuestro grupo objetivo. Así que por esa razón necesitamos saber sobre relaciones públicas. Vamos entonces con esta pequeña presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, más rápido, porque yo sé que ustedes no pueden estar tampoco viendo un video de una hora entera. Así que vamos con la primera diapositiva. Acá en pantalla pueden verlo. ¿Qué son las relaciones públicas? Bueno, las relaciones públicas bueno, constituyen un proceso que implica muchas cuestiones sutiles y de gran alcance. Algunos profesionales dividen estas relaciones en dos niveles. Primero, como asesores de sus clientes o de la alta dirección de una organización. Y como técnicos que producen y divulgan mensajes en múltiples canales de comunicación. Podríamos decir que un concepto podría ser que las relaciones públicas son una función directiva de comunicación a través de la cual las organizaciones se adaptan, alteran o mantienen su entorno con el propósito de lograr las metas de la organización. Sería un concepto básicamente de lo que es relaciones públicas. Hay varias palabras que definen a las relaciones públicas. Entonces veamos la siguiente diapositiva. Ya platicamos qué son las relaciones públicas, dimos un concepto más o menos actual de lo que son las relaciones públicas, pero necesitamos ver las relaciones públicas como un proceso, básicamente. Un proceso porque una relación, al igual que cuando ustedes platican con una persona, se lleva a cabo un proceso. Hay un receptor, hay un emisor, hay un medio entre esas dos personas y por eso es que eso se llama un proceso de comunicación y en este caso las relaciones públicas son un proceso. Este proceso de las relaciones públicas puede ser considerado en dos pasos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Nivel uno y nivel 2. ¿Qué tendríamos en el nivel uno? Bueno, un profesional de las relaciones públicas se informa a partir de diversas fuentes sobre el problema. El profesional de las relaciones públicas también analiza esta información y hace recomendaciones a la dirección. La dirección a su vez toma las decisiones pertinentes sobre políticas y acciones. Luego tenemos el nivel 2. El nivel 2 en el cual el profesional de las relaciones públicas ejecuta un programa de acción. Y 2, el profesional de las relaciones públicas valora la eficacia de la acción emprendida. Es como un seguimiento. Desde el nivel 1 se hace un análisis y en el nivel 2 de las relaciones públicas se ejecuta y se hace la valoración de este proceso ejecutado. Los elementos de las relaciones públicas. Acá pueden ver ustedes en pantalla varios conceptos que son asesoría, investigación, relaciones con los nuevos medios de comunicación, publicity, relaciones con los trabajadores y miembros. Son elementos bastante básicos en las relaciones públicas. Veamos, por ejemplo, asesoría. ¿A qué se refiere la asesoría? Viene de la palabra asesorar. Básicamente es aconsejar a los directivos respecto a las políticas, a las relaciones y a la comunicación. Puede ser en un grupo pequeño, pero también puede ser en una empresa. En el caso de la investigación, es cuando se definen las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las estrategias de las relaciones públicas. Luego, las relaciones con los nuevos medios de comunicación. Aquí es cuando se trabaja con los medios de comunicación básicamente.
Acá es cuando se habla ya del concepto de publicity que vamos a ver ahora en un momento, que publicity básicamente es la función de actuar según los intereses de la organización. Publicity entonces, ahora sí, como concepto independiente, es cuando se divulgan los mensajes planificados a través de medios de comunicación elegidos para fomentar los intereses de la organización. Es como una logística para trabajar con los medios de comunicación. Entonces acá eso es lo que se trata de hacer. Luego tenemos las relaciones con los trabajadores y miembros. ¿A qué se refiere esto? Básicamente esto sirve para responder a las preocupaciones, a las necesidades de información y de motivación hacia los trabajadores o empleados de una organización. Es muy importante porque las relaciones públicas en una empresa tienen que ir en todas las escalas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, entiéndase bien. No es solamente en una dirección. Las relaciones públicas son como las relaciones interpersonales. Tienen que ir en dos direcciones, porque si solamente van en una dirección más en una empresa, pues es cuando se crean esos niveles como de jerarquía, de prepotencia, en donde los trabajadores pues ven a las personas de arriba como algo que no debe de ser. Básicamente todos somos iguales. Bueno, luego tenemos las relaciones con la comunidad. Esto ya habla de otro tema. Acá es cuando se planifican las actividades con la comunidad para mantener un entorno mutuamente beneficioso, tanto para la organización como para su propia comunidad. Eso es importantísimo porque las relaciones públicas, si ustedes están como trabajadores independientes en una empresa, las relaciones tienen que ir no solo en el interior de su empresa, sino que exteriormente las relaciones públicas tienen que estar de una manera muy armoniosa. Luego tenemos el tema de los asuntos públicos. Básicamente es cuando se desarrolla una participación eficaz en la política pública y la ayuda a la organización para poder adaptarse a las expectativas públicas. Luego tenemos los asuntos gubernamentales, que su mismo nombre lo dice. Son las relaciones directas con los poderes públicos en nombre de la organización. La gestión de conflictos potenciales, que esto sería como la identificación y la resolución de diversos asuntos o temas que pueden afectar a la organización. Luego las relaciones sectoriales se está refiriendo a las relaciones con otras empresas del mismo sector en el que ustedes trabajan o con organizaciones, por ejemplo, sindicales. Las relaciones financieras, que es toda la creación y mantenimiento de la confianza de los inversores y la creación de buenas relaciones con la comunidad financiera. Tenemos el concepto de desarrollo, captación de fondos. Acá lo que se trata es de demostrar la necesidad que hay de apoyo y el fomento a este mismo apoyo del público a la organización, sobre todo mediante las contribuciones financieras. Es como tratar de ser gentil con nuestros clientes. En el caso de marketing, hablamos mucho de las relaciones públicas porque ustedes tendrían que tener una relación afín con el cliente, tal vez no directamente cara a cara, face to face, sino que la empresa donde ustedes estén o si ustedes están vendiendo un producto, por ejemplo, tienen que tratar de que el cliente esté contento con ustedes. No directamente como personas, sino con la empresa o con el producto o el servicio que ustedes están brindando. Por eso es. Luego tenemos las relaciones multiculturales y la diversidad del lugar de trabajo. Estamos hablando entonces de las relaciones
con los individuos y las organizaciones públicas o elementos públicos en una variedad de grupos culturales, o sea, agarrar a todo nuestro grupo objetivo de clientes y tal vez sectorizarlo por cultura, y muchas veces también se hace por nivel socioeconómico, pero eso lo vamos a ver después. Pero básicamente es parte de lo que es las relaciones públicas. En las relaciones públicas uno sectoriza a las personas no por encajarlas, sino que básicamente es como fin de estudio. Entonces por eso es que se habla de relaciones multiculturales y la diversidad del lugar de trabajo, porque también hay que ver eso para hacer una investigación cuando se están trabajando en relaciones públicas. Luego tenemos los acontecimientos especiales, que sería como el fomento del interés sobre una persona, producto u organización mediante un evento programado. Aquí sí ya estamos hablando un poquito más de lo que es el trabajo de marketing. Y la comunicación de marketing, que ya va a ser la combinación de actividades diseñadas para vender un producto, o un servicio o o una idea. Acá ya se puede hablar de lo que es la publicidad, el material complementario de todo lo que ustedes van a utilizar para dar a conocer ese producto, servicio o idea, y el famoso publicity, que ya lo vimos anteriormente, que es cuando se trabaja con los medios de comunicación. Es cuando ustedes escogen un medio de comunicación o los medios, y esos son los con los que ustedes van a trabajar. Ahora, lo que sí quiero es que aclaremos un poquito. Algunas personas todavía confunden lo que es publicity con lo que es publicidad. Publicity básicamente se refiere a las relaciones públicas, porque es el trato que va a haber con los medios de comunicación. Publicidad ya es un espacio pagado y un tiempo de emisión. Acá las organizaciones o ustedes mismos suelen contratar a un departamento o una agencia de publicidad, como se le conoce acá en Guatemala, para que diseñe una estrategia, para que pueda dar a conocer ese producto o servicio. En el caso de publicity, solo se está refiriendo a la forma de trato que ustedes van a tener con los medios de comunicación, para que ustedes lo puedan entender. Por eso yo coloqué acá esta diapositiva en donde estoy aclarando que publicity no es lo mismo que publicidad. Publicity es trato con los medios de comunicación, y publicidad ya es cuando ustedes trabajan con una agencia de publicidad y están diseñando una estrategia, un plan publicitario para poder dar a conocer cualquier producto, idea o servicio. Hay algunas personas que también confunden las relaciones públicas y la publicidad. Tampoco es lo mismo, porque las relaciones públicas se están refiriendo a un trato totalmente humano entre las personas. Es como cuando ustedes hablan con las personas, y la publicidad pues es otra cosa. Acá les vamos a dar unas pequeñas diferencias. Vamos a quedarnos acá un momento. Algunas diferencias, por ejemplo, podrían ser: la publicidad está presente en los medios de comunicación social. Las relaciones públicas utilizan multitud de herramientas para la comunicación. Entiéndase bien. Podríamos decir que las relaciones públicas son la comunicación y la publicidad son las herramientas que ustedes utilizan para esa comunicación. Trato de explicárselo lo más sencillo posible. Relaciones públicas, trato humano. Comunicación, persona a persona o con un grupo. Publicidad, las herramientas que ustedes van a utilizar para llevar a cabo estas relaciones públicas. Podría entenderse así. La publicidad se dirige, por ejemplo, a grupos externos, mientras que las relaciones públicas presentan sus mensajes a públicos externos específicos y a un público interno. O sea, las relaciones públicas, ustedes saben a quién exactamente, nombre y apellido, se lo están dirigiendo. Mientras que en la publicidad puede ser un mensaje de forma masiva, y entonces ustedes no tienen ni idea exactamente a quién está llegando ese mensaje.
En la publicidad suele identificarse como una función de comunicación especializada, por decirlo así, y en las relaciones públicas hay un mayor alcance y se ocupan de las políticas y resultados de la organización, porque como se está hablando directamente con un grupo objetivo de forma personalizada o de una persona específica, entonces ustedes van a saber cuál va a ser el resultado casi inmediatamente, si no es que a corto plazo. La publicidad entonces puede utilizarse como una herramienta de comunicación en las relaciones públicas. Y la actividad de relaciones públicas puede respaldar a las campañas de publicidad. Por eso es que una va ligada a la otra. Las relaciones públicas van ligadas a la publicidad y las relaciones públicas y la publicidad van conjuntas a lo que es el marketing. Aquí es donde se enlaza todo. El marketing es la necesidad de satisfacer esas necesidades del cliente, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Por eso estamos viendo un poquito de lo que es las relaciones públicas y trato de aclararles por qué las relaciones públicas no son lo mismo que la publicidad y por qué la publicidad no es lo mismo que publicity. Espero que haya quedado bastante claro. Luego tenemos la diversidad de las tareas que se llevan a cabo en las relaciones públicas. Acá coloco, por ejemplo, que en los principales mercados de trabajo de las relaciones públicas se pueden incluir el trabajo en las corporaciones, en organizaciones sin ánimo de lucro, por ocio, deportes y viajes, en el sector público y política, en la educación y también en las relaciones públicas internacionales. Eso se escucha hasta en nombres de carreras universitarias. Cuando dicen estoy estudiando relaciones internacionales, básicamente es como estudiar relaciones públicas internacionales. Entonces, básicamente eso es. En lo que es corporaciones, los departamentos intentan proteger y mejorar la reputación de una empresa. En las organizaciones sin ánimos de lucro, pues literalmente eso es. Se utilizan las relaciones públicas en organizaciones en donde no hay ningún beneficio económico. Como ocio, deportes y viajes, pues acá cualquier profesional de esta área suele realizar actividades de publicity, o sea, solamente con los medios de comunicación para ciertos grupos públicos y promoción de eventos. En el caso del sector público y política, pues acá ya incluye una promoción de cuestiones políticas, el trabajo de los políticos y bueno, básicamente el mismo nombre lo dice, son relaciones públicas para grupos em, del, del ambiente cotidiano y por ejemplo también en el caso de política pues para usos de política. En el caso de la educación pues acá se trabaja con los estudiantes y con los docentes, el personal administrativo, profesionales, graduados, etcétera. Y las relaciones públicas internacionales, que es cuando se desarrollan conocimientos y habilidades en algunas áreas básicas, independientes del tipo de relación o de trabajo que se vaya a hacer en una área externa, fuera del lugar en donde uno trabaja o del país, por ejemplo. Esto lo vamos a editar porque nada que ver. Existen 5 habilidades esenciales para las relaciones públicas. 1 es la capacidad de redacción. 2 la capacidad de investigación. 3 la pericia planificadora. La capacidad de redacción es la capacidad de poner ideas y la información por escrito de una forma clara y concisa. Esto es sumamente esencial. Es vital tener una muy buena gramática y ortografía
para que podamos tener esta capacidad. Luego hay que tener capacidad de investigación, que es poder argumentar a favor de las causas basándose en hechos y no en generalidades. Porque si estamos hablando de investigación, pues estamos hablando como del método científico. Entonces tenemos que basarnos en hechos reales. Una persona puede ser persistente y tener la capacidad de recopilar información de diversas fuentes, así como de realizar investigaciones desde cero, diseñando y organizando al mismo tiempo auditorías o encuestas de opinión. Es una capacidad que las personas deben de tener. Luego vamos a regresar un poquito la pericia planificadora. En todo programa de relaciones públicas debe de trabajar en base a técnicas y actividades de comunicación, pero estas deben de ser planificadas y coordinadas con mucho cuidado. Por eso es que el profesional debe ser un gran planificador para asegurarse que todo el material esté a tiempo, los eventos que se produzcan sin problemas y no excedan los presupuestos. Por eso es sumamente importante la planificación. Luego, ahora sí, cambiemos la capacidad para resolver problemas, que eso sería ideal que todos lo tuviéramos. Y son esas ideas innovadoras y los planteamientos nuevos que son necesarios para resolver problemas complejos o hacer un programa de relaciones em, para que sean únicas y al mismo tiempo memorables. Esa es una capacidad importantísima, poder proyectar las cosas, visualizar las cosas al futuro y que uno diga, esto se puede solucionar de tal forma. Por eso se habla de ideas innovadoras. Y luego están las competencias empresariales y económicas. Esto se está refiriendo básicamente cuando se enfatiza las relaciones públicas como una función directiva en una empresa, básicamente. Y exige que las personas que estudian las relaciones públicas se aprendan em, todos los, todo lo que es el material, todo lo que es el estudio de estos temas de relaciones públicas para las ciencias empresariales y económicas. O sea, tenemos que estudiar a fondo todos los temas de relaciones públicas, no solo lo básico que estamos viendo acá, sino que tiene que trabajar bastante si en un dado caso va a trabajar ya en el área empresarial o si va a tener que ver con el área económica. O sea, las relaciones públicas están en todo, pero hay que especializarse dependiendo el tema. Por eso es que ustedes tienen que estar estudiando continuamente. Si ustedes están trabajando en el área de marketing o si no lo hacen, tienen que saber por qué es que es muy importante el tema de las relaciones públicas. Y bueno, por último tenemos cuál es el valor de las relaciones públicas en sí entonces. Bueno, actualmente el mundo necesita de mucha más información, pero los comunicadores y facilitadores que verdaderamente sean sensatos deben de poder explicar los objetivos y estos métodos a personas, organizaciones o gobiernos y otros grupos de una forma socialmente responsable, o sea, de una manera bastante clara y que todas las personas los puedan entender. Haciendo una analogía, los expertos en comunicación deben de pensar mucho en la opinión pública cuando estamos hablando de relaciones públicas, obviamente, para que las personas que los contraten puedan saber de que ustedes pueden guiarlos a la hora de definir políticas o se pueda fomentar o llegar a una conclusión que sea de un bien común. Y bueno, por último podría decirles que
es importante que en esta época se vea mucho lo que es la responsabilidad y la transparencia cuando hablamos de relaciones. Ninguna organización podría existir si piensa solo en alcanzar sus propios fines. Debe de trabajarse una relación conjunta entre empresa y cliente. Estoy aclarando que esto es en base al marketing. Y ninguna organización puede existir sin el consentimiento explícito de los diversos grupos públicos. O sea, transformado a lo que es marketing. Ninguna empresa o ustedes, si están vendiendo un producto, servicio o idea, pueden existir si no tienen una buena relación pública con su cliente. Por eso es que tocamos este tema acá en la segunda clase, porque es necesario que ustedes sepan que tienen que trabajar sus relaciones públicas y no solo es de vender un producto, una idea o un servicio, porque ustedes tienen que ser bastante humanos y tienen que trabajar esa área de comunicaciones, ya sea ustedes o en su empresa. Debería de haber o tiene que haber un grupo o un departamento de comunicación o de relaciones públicas, que es lo que se trabaja comúnmente. Por eso es que vimos este tema el día de hoy y espero que los conceptos que trabajamos acá pues hayan quedado bastante claros. Se los estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Así que les agradezco mucho por este tiempo que se van a tomar para ver este video y espero verlos en la siguiente videoconferencia 3 para que podamos platicar un poquito más del siguiente tema. Así que tengan buen día y se cuidan un montón.